Bendiciones, mis hermanos, hoy en otra entrega especial de Conoce tu Historia con Jabalera Shalom. Seguimos celebrando nuestro 120 aniversario de esta iglesia, la Iglesia de Dios de la Profecía. Hoy estaremos analizando los 46 años de gestión del supervisor general M.A. Tomlinson. Muchas gracias por siempre estar ahí. No te olvides compartir, dar like, así podremos llegar a más personas y ser edificación con la linda historia de este concilio, Iglesia de Dios de la Profecía. No te muevas, sigas ahí en Conoce tu Historia con Jabalera Shalom. Amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Agradezco a Dios y al pastor Eliezer por la invitación a su programa Conoce tu Historia con Jabalera Shalom. En la presentación de hoy estaremos analizando la vida y ministerio del obispo M.A. Tomlinson. Conocí al obispo Tomlinson en la década de los 70. Si no recuerdo mal, en el año 1973, cuando viajó a la República Dominicana juntamente con el obispo Félix García para asistir al funeral del pasado obispo Joseph Ladú. Yo tuve el privilegio, podría decir el gran privilegio, de recibirlos en el aeropuerto y estar con ellos durante todo el tiempo hasta que ellos regresaron de nuevo a Estados Unidos. Luego, a partir de año 1976, yo comencé a viajar a la Asamblea General y allí pude apreciar cómo el obispo Tomlinson daba el todo de sí, dirigiendo esa asamblea general con tanto esmero, esfuerzo y dedicación. Pude contemplar en la vida del obispo Tomlinson que fue un hombre dedicado al servicio del Señor. La Iglesia de Dios de la Profecía, desde su inicio, en el año 1903 hasta el día de hoy, ha tenido hombres y mujeres leales a Dios, a su familia y a esta institución que se llama Iglesia de Dios de la Profecía. Y yo creo con toda la fuerza de mi corazón que M.A. Tomlinson fue uno de esos hombres. Creo que M.A. Tomlinson siempre trató de encontrar en las Sagradas Escrituras la iluminación divina que la iglesia necesita para guiar al pueblo. El hermano Tomlinson fue un hombre que trató de guiar la iglesia conforme a la luz que él tenía en
aquello tiempo. Estamos conscientes de que el hermano Tomlinson no tenía toda la luz que la iglesia necesitaba en su tiempo, pero la palabra de Dios nos dice en Proverbios, en el capítulo 4, en el versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El hermano Tomlinson no tenía la luz que la iglesia tiene el día de hoy, pero creo que si el ministerio y la iglesia de hoy tratamos de seguir el ejemplo de hombres como el obispo M.A. Tomlinson, con la luz que nosotros tenemos el día de hoy y que seguiremos alcanzando cada día, nosotros vamos a seguir guiando a esta iglesia hasta que el día sea perfecto. Que el Señor les bendiga. Adelante. Saludos para la audiencia del programa Conoce tu Historia, dirigido por nuestro hermano Eliezer Jabalera. Este es su hermano Elías Rodríguez, dirigiéndome a ustedes en la celebración del 120 aniversario de la Iglesia de Dios de la Profecía. En esta ocasión vamos a comenzar hablando sobre el segundo supervisor de nuestra Iglesia de Dios de la Profecía, quien fue Milton Ambrose Tomlinson. Y después de la muerte de el obispo A.J. Tomlinson, el día 2 de octubre del año 1943, su hijo menor Milton fue seleccionado por los supervisores para ocupar el cargo de supervisor interino hasta la siguiente asamblea en el año 1944, en la cual fue aclamado supervisor por unanimidad. Milton A. Tomlinson sirvió durante 46 años como supervisor general, siguiendo el modelo de su padre, que era hasta que Cristo venga o llame, lo que justificaba su posición vitalicia como supervisores. Sus años de ministerio se caracterizaron por traer crecimiento, desarrollo y estabilidad a la iglesia. Un detalle importante es que durante su ministerio se terminó la larga batalla legal que teníamos con nuestra iglesia hermana, la Iglesia de Dios, por los asuntos relacionados con el nombre de la iglesia. Ambas instituciones tenían el nombre de Iglesia de Dios debido al convencimiento de ambas de que eran la institución divina que Cristo había organizado. Cuando Tomlinson comenzó su ministerio, a la iglesia se le había asignado el nombre La Iglesia de Dios, M.A. Tomlinson, supervisor general. Sin embargo, el nombre fue cambiado a Iglesia de Dios de la Profecía el día 2 de mayo de 1952 por orden del Tribunal Superior de Equidad en Cleveland, Tennessee. La orden del juez nos autoriza a llamarnos Iglesia de Dios en nuestros cultos y asuntos internos. Pero para los asuntos seculares debemos usar el prefijo de la profecía. Esta resolución ayudó a la iglesia a concentrar sus fuerzas y sus recursos en el cumplimiento de la Gran Comisión. Con relación a su forma de ministrar, Milton A. Tomlinson fue inclusivo. Él tuvo un ministerio integrado e internacional, lo cual no era común entre las entidades religiosas de aquella época. M.A. Tomlinson incluyó a las mujeres en su ministerio. Bajo su liderazgo se iniciaron nuevos ministerios en la iglesia, así como la expansión y modernización de los ministerios que ya existían. El hermano Tomlinson fue un gran promotor de la juventud y defensor de los ancianos e indigentes. En su afán de inclusión, se preocupó de que la literatura de la iglesia se tradujera a varios idiomas. En el ámbito educacional, promovió el trabajo
y la internacionalización del Instituto de Entrenamiento Bíblico, en el cual muchos de nosotros fuimos instruidos y capacitados. Bajo su mandato se inició una universidad de artes liberales plenamente acreditada, que ofrecía grados de asociados y licenciaturas. Esta universidad operó hasta el año 1992. Bajo su ministerio se construyeron el actual edificio que sirve ahora para de las oficinas internacionales. También se construyó el tabernáculo general, que tenía una capacidad para 10,000 personas, y el edificio de la Voz de Salvación, donde se producían los programas de televisión y radio de nuestra iglesia, y que ahora es la sede del Seminario Espíritu y Vida. Para el 46º año de su supervisado, o sea, el año 1990, cuando se retiró por razones de salud, la iglesia se había extendido desde 20 hasta más de 90 países y operaba en los 50 estados de Estados Unidos, desde una membresía de 32,000 en aproximadamente 1,400 iglesias. En el año 1943, las estadísticas de la asamblea mostraban 5,357 iglesias y 262,000 miembros. Eso es todo lo que tenemos que decir con respecto a Milton A. Tomlinson. Muy buenas tardes, hora de Phoenix. Estamos haciendo una información que nos pidió nuestro hermano Jabalera en relación a los diferentes supervisores en la época que el Señor me ha permitido servir. Más de 50 años bajo nombramiento con las oficinas mundiales. Número 1, tenemos en consulta con el obispo Adrián Barlack, que compartimos un poco para recordarnos un poquito la memoria de algunos de los candidatos. El obispo M.A. Tomlinson se caracterizaba como una persona extremadamente agradable, gentil, tenía también un aspecto jocoso, podía brincar cuando era joven, por supuesto, en una plataforma con un jumpy, cuando estaban recogiendo el dinero del tabernáculo. Él también era un hombre abierto al consejo. Él fue durante su tiempo de supervisor general, él permitió el llamado al arrepentimiento a la iglesia mundialmente, donde ese llamado, pues muchos renovamos nuestro compromiso con Dios. Bajo su liderazgo posiblemente se alcanzó el mayor número de iglesias establecidas como de la Iglesia de Dios de la Profecía. También él pues se sostuvo en liderazgo por la creencia honesta que él sentía que la iglesia había establecido en ese tiempo, que el supervisor general debía servir de por vida. Por supuesto, en el año 91, pues se selecciona ante la crisis física que tenía él, se selecciona al obispo Billy Murray. La época de M.A. Tomlinson. A Tomlinson yo le llamo el mantenedor, no sé si esa palabra está correcta, el que mantuvo y solidificó las ideas de su papá, A.J. Tomlinson. Pero también bajo su liderazgo fue un periodo donde se expandió la educación, pero también la eclesiología de la exclusividad se fortificó. Los aspectos internacionales continuaron expandiéndose
Y un dato importante, en los años 60 eliminó los baños de negros y blancos porque estaban divididos, porque así la ley de los Estados Unidos lo ordenaba. Ellos no esperaron, o él no esperó que la ley se cambiara y ordenó al liderazgo a eliminar la idea de baños de blancos y de negros. De esa manera, ampliando la idea internacionalista de su papá y la idea de una sola raza, la raza de la Iglesia de Dios, de la profecía, de la Iglesia de Dios. Muy interesante el periodo de M.A. Tomlinson, pero él mantuvo simplemente y expandió todo lo que su papá había dejado como legado. Que Dios bendiga la Iglesia del Señor. En este 120 aniversario de la Iglesia de Dios de la Profecía, pasamos a hacer un breve recuento acerca del aporte de nuestro segundo supervisor general, M.A. Tomlinson. Este varón del Señor ha sido el supervisor general de la Iglesia de la Profecía que durante más tiempo ha estado en esa posición. Más de 45 años sirvió fielmente el obispo M.A. Tomlinson, dando seguimiento a la herencia que había recibido de su padre. Podemos evaluar del obispo M.A. Tomlinson como el hijo fiel al legado de su padre. Él continuó aquello que fue enseñado más que con palabras, por ejemplo, de su fallecido padre, el primer supervisor de la Iglesia. Incansable trabajador. Más de una generación de la Iglesia estuvieron bajo la influencia del ministerio de M.A. Tomlinson. Podemos decir que sus aportes fueron significativos, no solo por el tiempo en que ocupó la posición, sino porque era, al igual que su padre, un apasionado hombre del Señor por la causa de aquel que murió en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por hombres como M.A. Tomlinson, nuestro segundo supervisor general. Dios bendiga su iglesia. M.A. Tomlinson llegó a ser supervisor general después de su padre como la segunda supervisor general. Él fue nuestro líder por más que 40 años por la Iglesia de Dios de la Profecía. Estos años fueron años de desarrollo en la Iglesia. Por ejemplo, el Oficinas Internacional Nuevo edificó en este tiempo, empezó Ministerio al Radio y Ministerio a Televisión. También nuevo edificio para imprimir materiales de ministerio por la Iglesia de Dios de la Profecía. También edificó el tabernáculo de la asamblea en este tiempo y empezó el colegio Tomlinson abajo de su guianza. El crecimiento en misiones mundiales fue bueno a través de estas décadas.
y membresía de la Iglesia de Dios de la Profecía al fin del ministerio de obispo M.E. Tomlinson fue 250,000 membresía alrededor del mundo. Fue un buen líder de integridad por la Iglesia más que 40 años. Vemos también ahora un nuevo comienzo de la iglesia, un nuevo seguimiento de la iglesia, en la cual se le llamó la consolidación y cristalización de la iglesia. En el 1944 al 1990 es el periodo de su hijo, el hijo menor de A.J. Tomlinson, llamado Milton Ambrose Tomlinson. Desde 1943, entonces su hijo menor asumió la posición de supervisor general en la Iglesia de Dios de la Profecía. Gloria al nombre del Señor. En la asamblea de 1944, él sentía gran respeto por su padre, una gran estima por su vida, y él quería seguir su legado. Bendito sea el nombre del Señor. Milton Ambrose Tomlinson alineó un personal integrado, internacionalizado, es decir, él unió varias culturas, unió la cultura griega con México, América, puertorriqueños, afroamericanos, indios del oeste, y una mezcla de europeos y otros países para centrar, gloria al Señor, el evangelio multicultural. Bendito sea el nombre del Señor. Él enfatizó y supervisó la construcción de un complejo masivo de construcciones, en la cual había un auditorio que albergaba más de 10,000 personas, un edificio de 3 niveles. Compró muchas propiedades para así expandir el evangelio. Una de las propiedades más importantes fue el centro de literatura, en la cual se imprimían la literatura de la iglesia en diferentes idiomas para alcanzar el evangelio a multinaciones. En cuanto a la educación, promovió el trabajo e internacionalización del Instituto IEB para entrenar a los líderes. Para el 1990, la cual fue la parte cúlmine de su tiempo, en ese año se jubiló. La iglesia ya se había expandido a 20 naciones, de 20 naciones a 90, y había alcanzado ya 50 estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Una de las membresías había alcanzado de 32,000 y 1,400 iglesias. En el 1943 pasó en el 1990 a tener 5,357 iglesias, es decir, un crecimiento de 3,957 iglesias, y una membresía de 230,000 miembros en el 1943 a 262,000. Bendito sea el nombre. Es decir, 32,000 miembros existían en el 1943, y en la estadística de 1990 llegó a tener 262,000 miembros, es decir, un crecimiento de 230,000 miembros. La gloria y la honra siempre del Señor. M.A. Tomlinson murió en el 1995 a la edad de 88 años, y se le considera en las iglesias pentecostales del siglo XX como el evangelista de mayor impacto en el siglo XX, con mayor éxito que ha tenido en toda la historia pentecostal.